Para nosotros es un gusto que se estén conectando a nuestro tercer ciclo de charlas CRIAM de este año. Hoy le presentamos la charla Nuestro clima cambiante, observaciones, proyecciones e incertidumbres, que como bien dice su nombre, abordará el panorama actual en torno al cambio climático, cuáles son los efectos que ha tenido sobre los ecosistemas y cómo deberíamos enfrentar este escenario para mitigar su impacto. Para hablarnos de ello, hoy nos acompaña el doctor René Garró. Él es director del Centro de Excelencia FONDAP de Investigación del Clima y la Resiliencia CR2 y profesor titular del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. En 2013 fue presidente del Consejo Superior de Ciencias de Fondesit y en el año 2016 fue invitado como Research Fellow a la Universidad de Yale en Estados Unidos y mantiene una activa participación en instancias científicas nacionales e internacionales. Las líneas de trabajo del doctor Garró incluyen la dinámica del clima, cambio climático y meteorología sinóptica, con énfasis en América del Sur. Muy buenos días, doctor Garró, bienvenido a este ciclo de charla. Le agradecemos por acompañarnos en esta jornada. ¿Cómo está? Muchas gracias, María Belén. Todo muy bien, con frío, pero bien, como todos los que estamos acá en la zona central. Así que un agrado nuevamente estar junto a ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a José Luis también que nos acompañan, a todos los colegas del CRIAM y a todos los que están en la audiencia. Perfecto, muchas gracias. Para nosotros también es una alegría enorme que nuevamente esté junto a nosotros. Y en esta jornada también nos acompaña el doctor José Luis Arumí, investigador principal del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRIAM, quien será el encargado de liderar la conversación luego de la charla. Profesor José Luis, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, Belén, ¿cómo estás? Buenos días a todos los asistentes. En especial un saludo a René, que es muy grato estar conversando contigo aquí en esta oportunidad. Y también un poco con frío por este invierno del centro sur de Chile, que alguna vez es tan complejo, pero por lo menos ya está luz hoy día. Sí, por lo menos, cierto, no tenemos lluvia, hace frío, pero no tenemos lluvia. Bueno, como siempre, las y los invitamos a que puedan dejar sus comentarios, saludos y preguntas en el chat de esta transmisión, ya que al finalizar las charlas vamos a revisarlas y responder. Así que, sin más preámbulos, profesor René, si quiere ya puede comenzar a compartir su presentación. Vamos a ver, Belén. Ahí creo que la estoy compartiendo ya. Deja colocarme en la primera lámina y, ups, espérate, eso no es la que quería. Deja colocarme aquí al comienzo nomás. Ahora sí. Ahí sí. Esa es la primera lámina. Bueno, vamos entonces, Belén y José Luis. Entonces, hoy día voy a hablarles de nuestro clima y básicamente voy a hablarles del cambio climático, de las cosas que estamos observando, cómo ha estado cambiando el clima en las últimas décadas. Y por supuesto tenemos observaciones, no nos necesitamos quedar ahí, también podemos mirar un poquito hacia el futuro. Eso lo hacemos con proyecciones basadas en modelos climáticos. Y eso sí, es bueno saber que como cualquier, este no es un pronóstico, pero como cualquier intento de mirar hacia el futuro tiene incertidumbres, ¿verdad? Y esa incertidumbre vamos a ver que a la vez es una oportunidad. Así que vamos a ver que todavía hay muchas cosas que podemos hacer y ese tal vez también es una motivación importante para la presentación de hoy día. Por eso es que le puse esto de nuestro clima cambiante, observaciones, lo que ha pasado, proyecciones, lo que es el futuro, e incertidumbre, un poquito cómo viene de la mano. Voy a colocar acá el puntero láser. Así que, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo viene la mano, cierto? Como el futuro y palabra al cierre, a eso me refiero con esta incertidumbre y estas ventanas de oportunidad que se abren para nosotros. Entonces, a ver, siempre cuento esta historia. El aire que respiramos es básicamente oxígeno y nitrógeno, ¿ya? Ese es como el 99%, pero hay unas pequeñas cantidades, gases trazas de unos gases como por ejemplo el dióxido de carbono, el metano y muchos otros más, pero en particular menciono esos dos porque esos tienen el rol, como vamos a ver a continuación, de absorber parte de la radiación que emite la Tierra. Recuerden que la energía que nos mueve a la biosfera, a la atmósfera, al océano, es energía que viene del Sol, pero la Tierra responde y esa energía que se va hacia el espacio con lo que le llamamos radiación terrestre. Y estos gases que mencioné, como el CO2 o el metano, son muy potentes en absorber la radiación que se trata de escapar hacia el espacio. Y por lo tanto, cuando la absorbemos más, justamente se genera este efecto invernadero que siempre ha existido, pero que estamos exacerbando en las últimas décadas y siglos. Y de hecho, como ustedes ven aquí en este gráfico, estas son las series de cómo ha cambiado a lo largo del siglo XX, lo que llamamos del siglo XXI, perdón, la concentración de CO2.
partimos como en 280 partes por millón, insisto que son cantidades muy pequeñitas, y vamos como en 412, y eso vamos a ver que tiene un efecto muy importante en la dinámica del clima terrestre. Lo mismo pasa con el metano, que partió más o menos bajo y ya está sea cercano a la duplicación. El CO2 es básicamente por actividades que tienen que ver con el uso de combustibles fósiles. Ocupamos mucha energía para calefaccionarnos, por ejemplo, o para movernos, y una buena parte de esa energía, como vamos a discutir hacia el final, viene de la quema de combustibles fósiles y por lo tanto inyectamos carbono directamente en la atmósfera. En el caso del metano, y es una cosa importante para el caso de la agricultura, ¿verdad? Buena parte de este metano, llamémoslo antrópico, ¿verdad? Porque hay un metano que se genera por la vegetación natural, es justamente por la expansión de la agricultura y la ganadería. ¿M? Así que en ambos casos, esos crecimientos que ustedes ven, al final hay otra curva que es de otros gases, el óxido nitroso, también son actividades antrópicas. Así que esa es la huella dactilar de lo que hemos estado haciendo, metiendo gases que tienen un potente efecto invernadero en la atmósfera. Y bueno, esta es como la típica figura que uno muestra del cambio climático, es muy, muy simplificada, pero lo que yo les contaba es un balance entre lo que entra del sol y lo que emite la Tierra. Le estamos colocando este extra efecto invernadero. El efecto invernadero siempre existió en la historia planetaria, pero al colocarle este extra efecto tenemos un calentamiento que se ha ido manifestando en los últimos años. Esa era la figura, no voy a entrar en detalle en esta, pero era solamente para decirles que hay mucha ciencia detrás de esta explicación. Yo lo que estoy hablando en 30 segundos, probablemente uno podría hablarlo en 3 años, o en una clase completa, o en un curso completo, ¿verdad? Cómo funciona el sistema terrestre, cómo efectivamente los gases absorben. No voy a entrar en detalle, pero no quiero dejar la sensación de que es solamente un dibujito hecho así por estudiantes de enseñanza básica, sino que hay mucha ciencia y nos ha tomado muchos años entender este efecto invernadero, pero lamentablemente no vamos a entrar en detalles ahora, sino que más bien vamos a ver sus consecuencias. Y acá hay algunas de las consecuencias a nivel global. Como les decía, entonces tenemos más gases con efecto invernadero, más atrapamiento de esta energía que de otra manera se iría al espacio, y esa energía extra se manifiesta, por ejemplo, en el aumento de la temperatura promedio del planeta, que es la curva roja que ustedes ven, y que prácticamente ha aumentado un poquito más de 1 grado, cerca de 1,1 grado a lo largo del siglo XX, respecto a la referencia a principios de siglo, ¿verdad? Todo tiene que ser respecto a alguna referencia. De igual manera, ha habido una expansión del nivel del mar, eso se refleja en un incremento de algunos milímetros, de algunas decenas de milímetros del nivel del mar, se han estado derritiendo los casquetes polares, etcétera. Hay una serie de elementos que nos muestran que efectivamente la Tierra tiene más energía, la atmósfera y el océano, y eso básicamente es lo que explica el calentamiento global. Así que pasamos de gases con efecto invernadero al efecto invernadero propiamente tal, que es este desbalance de energía, y a esta manifestación de este aumento de energía, especialmente en temperatura. Ahora, 1,1 grado, 1 grado no nos dice mucho, ¿verdad? A nivel global, porque, bueno, uno vive usualmente en un puro lugar. Un poco para que nos hagamos una idea de lo que ha pasado ya ahora en el territorio nacional, este es un mapa que está precisamente todo Chile continental. Los colores rojos indican aumentos de temperatura, los colores celestes y azules indican disminución de temperatura. Acá está separado entre las máximas y las mínimas. Y en general la figura más o menos da lo mismo, el cual mire, el aumento es un poquito más marcado en el caso de las máximas. Este ha sido el incremento que se ha observado entre el año 79 y el 2020, lo podemos llevar al 2023, no cambia demasiado, está expresado en grados por década, ¿ya? Y los colores más rojos significan 0,5 grados por década. Eso quiere decir que en 4 décadas algunas regiones en promedio se han calentado 3 hasta 4 grados, ¿verdad? Lo cual ya es una cantidad significativa. Fíjense que estos son solamente las últimas 4 décadas. El calentamiento es máximo, como les decía, cuando uno ve las temperaturas máximas, se extiende a lo largo de toda la zona norte, central y buena parte de Chile, aunque la señal se empieza un poquito a diluir hacia el sur. Tampoco es tan marcada a lo largo de la costa, es una señal fundamentalmente en los valles interiores y en la precordillera y la cordillera. Y aquí no tengo el detalle estacional, pero se manifiesta especialmente en los veranos. Y bueno, todos hemos experimentado estas olas de calor muy notables los últimos años. Estas son en parte responsables de este incremento que se ve en este mapa y que se ve relativamente pasivo, ¿verdad? Cuando uno dice 0,5 grados por década, bueno, eso entre otras cosas significa de que nuestras olas de calor de verano, que siempre han existido, por supuesto, se están siendo cada vez más intensas. Y quiero mencionar 2 casos muy dramáticos. El año, por ejemplo, en enero del 2017, hace ya casi 5 años atrás, ¿verdad? Tuvimos una ola de calor muy potente acá, más o menos entre la región del Maule y la región del Biobío, ¿cierto? Con temperaturas de hasta 44 grados, por ejemplo, ahí en Cauquenes.
Y este año, ustedes recordarán lo que pasó entre el 3 y el 5 de febrero, un poco la ola de calor, que son los puntitos en rojo acá, está un poco más al sur, nuevamente temperaturas sobre o llegando a los 42 grados en Temuco, Chillán, Los Ángeles, etcétera. Llamo la atención de estos dos eventos porque ambos casos se asociaron a mega incendios forestales. Nosotros también, todos los años hay incendios forestales, lamentablemente la gente quema cosas y tenemos plantaciones y vegetación que es susceptible a quemarse, ¿verdad? Pero estos eventos se salieron de lo normal, ¿verdad? Y llegamos en cada uno de estos casos, llegamos a niveles del orden de estos mega incendios. En unos pocos días quemaron más de 150.000 hectáreas. 50.000 hectáreas es lo que se quema en promedio a nivel nacional en una temporada completa que va de noviembre a marzo. En 2 días se quemaron el equivalente a 3 años, así que fue muy, muy dramático. Ustedes probablemente recuerdan particularmente lo que sucedió este año con víctimas fatales y una afectación socioambiental muy, muy grande. Esta me la voy a saltar en honor al tiempo, pero solamente es para mostrar. Justamente aquí se ve, se destaca en las barritas, ¿cierto? Que estos fueron años récord en cuanto a área quemada y también fueron acompañados por estas super olas de calor que están ocurriendo en este clima cambiante, ¿verdad? Un poco para hacer más sentido y más físicamente palpable esto de que ha aumentado en 0,5 grados por década, que cuesta mucho imaginárselo, pero cuando uno dice olas de calor de 41, 42 grados, se hace más real. Ya voy, ustedes, bueno, he hablado de la temperatura, déjenme hablar un poquito de precipitación, pero antes de llegar a la precipitación, ¿cierto? Tenemos que entender que el cambio climático, por una parte, se debe a este incremento de gases con efecto invernadero, el CO2, el metano y otros, pero particularmente en el hemisferio sur también tiene que ver con un problema que también causó la humanidad, que fue la destrucción del agujero de ozono. El ozono que está en la estratosfera, en la parte más alta de la atmósfera, unos 30, 40 kilómetros de altura, y que nos protege de los rayos ultravioleta. Esto a la vez es una historia de terrible y una historia de éxito, de cierta manera, porque también el ozono se destruye por sustancias antrópicas, en este caso por los CFC, que se inyectaron de manera muy cuantiosa en los años 60 y 70 con fines industriales, de refrigeración y otros procesos. Hasta que nos dimos cuenta de que estábamos eliminando el ozono. En particular se generó este problema del agujero de ozono, que a lo mejor todavía existe, pero cada vez se habla menos. Y eso producía el problema de cáncer a la piel, catarata, etc. También producía un problema adicional que era enfriar la parte alta de la atmósfera. Entonces, resumiendo, por una parte, en la humanidad, en forma colectiva, hemos inyectado más CO2 y eso ha calentado la troposfera tropical, pero también hemos enfriado la estratosfera polar debido a esta disminución del ozono. Esta de nuevo es una figura que me podría detener acá unas horas explicándola, pero voy a tratar de ser sucinto. En esencia, este contraste térmico que hemos generado entre un trópico más cálido y una zona polar, especialmente la parte alta más fría, ha acelerado lo que a los climatólogos le llamamos la corriente en chorro y los vientos del oeste, que están en latitudes medias, 45, 50 grados sur. Ahora, para acelerar ese chorro, uno requiere de que las presiones suban hacia el norte y disminuyan hacia el sur. Nosotros, y acá se ve en este mapa, ¿verdad? Ustedes saben que tenemos es característico anticiclón del Pacífico. Esta es la flechas rojas que están acá con una letra A. Y nosotros lo que hemos estado debido a este proceso, que como les digo, cuesta explicarlo en 30 segundos, pero en esencia hemos estado incrementando las presiones en la zona subtropical. Eso le pega un cierto incremento a nuestro anticiclón. El anticiclón es sinónimo de no lluvia, ¿cierto? El anticiclón es el que evita que los sistemas frontales y los ruidos atmosféricos lleguen más al norte. Y eso es lo que ha sucedido en las últimas 4 décadas. Por el contrario, los vientos del oeste han sido particularmente fuertes en la zona, llamémosla de Magallanes. Así que cualitativamente, ya vamos a ver lo que realmente se ha verificado, pero cualitativamente lo que uno debería esperar es un secamiento en la zona subtropical, o sea, más o menos desde Coquimbo hasta la región justamente del Biobío. En verano se puede extender hasta la región de los lagos, y un pequeño incremento de precipitaciones más al sur. Eso es lo que uno esperaría conceptualmente. Y efectivamente eso es lo que uno constata, esto parecido a los mapas anteriores, son las tendencias de precipitación observadas en los últimos 40 años. En este caso amarillo significa disminución de precipitación y celeste significa aumento de precipitación. Y por supuesto ustedes ven este gran manchón en que la precipitación ha estado disminuyendo en la zona central y centro-sur, excepto como lo imaginamos conceptualmente en la zona más austral. En verano, que es la estación seca para la zona central, ¿verdad? Con nuestro régimen mediterráneo, es muy difícil tener tendencia. Uno no puede ser más seco que cuando no llueve nada, pero claro, en la región de Araucanía, los lagos, Aysén,
por supuesto que en verano también llueve y esa precipitación también se ha ido perdiendo en los meses de verano. La única región que tal vez un poquito ha sido inmune a esta disminución de precipitación es la región más austral, el sur de Aysén y parte de Magallanes. Y nuevamente ahí está expresado, yo les mando después esta presentación si quieren, la pegamos ahí en alguna parte, tenemos publicaciones, hablamos de milímetros por década, bueno, ya un poco uno tiene sentido, pero eso se verifica, entre otras cosas, en esta tendencia muy marcada. Piensen que nosotros estábamos viendo acá esta tendencia más o menos del año 80 a la actualidad. Esta es la serie completa del siglo completo para una estación que tiene registros muy largos, que es acá en Santiago la estación Quinta Normal. Ustedes ven que por supuesto hay subida y bajada, los datos anuales son los colores celestes, la curva amarilla es lo que le llamamos un promedio móvil, y en general es un clima muy variable, ¿verdad? Alternancias de eventos del niño a la niña. Pero lo que ha ocurrido, partiendo más o menos en los años 80, pero muy marcadamente en estos últimos 10 o 15 años, es la famosa mega sequía, que ha sido una tendencia muy, muy sólida a tener valores bajos. Lo que ha ocurrido esencialmente, uno si ve cualquiera década anterior, efectivamente no tenía años secos, ¿ya? Yo nací en uno de estos años secos, no les voy a decir en cuál, nací en un año muy seco. Pero claro, todas las décadas teníamos un año seco, pero teníamos también alternancias de años muy lluviosos. Esta década, los que nacieron del año 2000, acá en la zona central, no han tenido, excepto por algunos eventos, ¿cierto? No han tenido ningún año realmente muy, muy lluvioso. ¿Mm? Esa es la característica de la mega sequía, una secuencia continua. Se ha puesto, entre comillas, aburrido el clima de la zona central porque ya no tenemos estos años súper lluviosos. Y entre paréntesis, hablaba recién con José Luis, el déficit ahí en Chillán, para los que están por ahí en esa zona, es como el 50%, así que nos puede parecer más invernal este invierno, pero todavía estamos muy al debe. No solamente Santiago, sino que todo Chile central, acá está la mega sequía expresada en porcentajes del orden de 30% de pérdida de precipitación. Han sido además años muy cálidos, esta me la voy a saltar en honor al tiempo. Entre paréntesis, cuando ya me pase mucho el tiempo, me hacen algún gesto nomás, Belén o José Luis, pero puede que me queden algunos minutos. Pero lo que quiere mostrar esta figura es que hemos tenido años muy secos de la mega sequía, pero también años muy cálidos. Pese a que hace frío, en promedio, y especialmente los meses de verano, han sido muy secos, lo cual es muy malo para la vegetación, especialmente para la vegetación natural, ¿cierto? Porque menos precipitación y alta temperatura aumenta la demanda hídrica y la evapotranspiración de las plantas. Y eso se nota, y acá tenemos algunas figuras que muestran cómo se ha disminuido el verdor, estos NDVI, esta serie, los descargas de los ríos, por supuesto, también han habido más incendios forestales, en parte por la temperatura, en parte por la sequía. Todos los problemas, no me voy a meter en eso, pero todos los problemas de distribuir agua en un ambiente más seco se ha hecho mucho más complicado para la gestión de los ministerios y las instituciones que están a cargo de eso. Por ejemplo, lo que pasa aquí de Santiago hacia el norte, disculpen, pero estos índices NDVI, que son índices de vegetación satelital, y acá la serie de abajo, que representa esta cajita del secano de la zona de la quinta y parte de la cuarta región, ustedes ven que habían más bien anomalías o tendencias positivas antes del año 2010, y después hemos tenido una secuencia de años muy secos, excepto por algunas lluvias que ocurrieron en el 2016 y el 2017. Los niveles de los pozos, acá hay 4 pozos, cada uno con su propia referencia, en la zona de la cuarta región, la quinta y la sexta región, perdón, esta es la región metropolitana, me parece, y ustedes ven esta tendencia. Ahí también el grupo de CRIAM ha hecho un aporte muy significativo, porque por supuesto esta tendencia en parte es por déficit de precipitación, pero también es por aumento de extracciones. Naturalmente, habiendo menos agua en la superficie, la gente recurre a otras cosas, entre ellos los pozos, y creo que ahí nos estamos jugando una cuenta de ahorro sin saber muy bien cuánto es el saldo que tenemos en el banco. Todos los meses vamos a sacar un poquito y no sabemos hasta dónde nos va a llegar esa cuenta de ahorro y después podemos comentar algo al respecto. Para terminar, vamos al futuro. Y aquí viene lo... A ver, entre paréntesis, todas estas observaciones hablan muy bien con lo que los modelos nos dicen. No he hablado de los modelos climáticos, pero nosotros ocupamos muchos sistemas que replican la atmósfera y también la hidrósfera, y que justamente uno le va ingresando cuánto CO2 se ocupó en el pasado y nos dice cómo es el clima. Y esa confirma de alguna manera que esas tendencias observadas uno las reproduce con los modelos. Entonces uno dice, bueno, para mirar hacia el futuro, justamente ocupemos estos modelos. La gran incertidumbre es cuánto CO2 vamos a meter en el futuro. Yo les mostraba cómo ha subido el CO2 en los últimos 100 años, lo sabemos muy bien, pero no sabemos cuánto va a haber en el futuro.
Y uno puede tener escenarios más o menos negativos. Recuerden que estábamos como en unas 400 partes por millón. Uno podría decir, la humanidad no va a hacer nada y vamos a seguir inyectando mucho CO2 y vamos a llegar a unas 1000 partes por millón, lo cual es mucho CO2. O podríamos tener un escenario más verde, en el cual decimos, no, vamos a empezar a tomar medidas, que ya de hecho están algunas de ellas ocurriendo, y el CO2 se va a empezar a más o menos estabilizar y vamos a llegar, no sé, 450 partes por millón y después va a empezar a disminuir, que esta curva verde. ¿Por cuál de esos escenarios nos vamos a ir? Es una incertidumbre, no la sabemos, uno le quisiera irse por uno por el otro. Dependiendo de ese escenario de emisiones, vamos a tener un clima distinto. Y por supuesto, si nos vamos por el escenario más negativo, el mundo completo se calienta 4 grados más, ya llevamos 1, se calienta 4, 2, no sé, 3, 5 grados más, etcétera. Si nos vamos por el más positivo, bueno, tal vez llegamos a los 2 grados, ¿cierto? Esa es toda la discusión si vamos a llegar a los 2 grados. Pero eso depende de cuánto CO2 ocupemos. Ahora, para efectos de saber cómo va a ser el clima, uno podría mirar todos estos escenarios, pero usualmente miramos el más negativo, lo cual no quiere decir que sea un pronóstico para mañana, sino que es lo que podría ocurrir si es que nos portamos mal como humanidad, ¿verdad? Y eso es lo que les voy a mostrar a continuación. Entonces, por ejemplo, si nos portamos mal y llegamos a las 1000 partes por millón hacia fines de siglo, el planeta se hace muy invivible con temperaturas, incrementos de hasta 5 grados en promedio. Imagínense esas olas de calor cuando el promedio es 5 grados superior. ¿Ya? Así que ocurren cosas muy dramáticas, especialmente en el interior de los continentes. Y bueno, también esto no tengo el mapa global, pero de nuevo, en general se parece a lo que ha estado pasando en los últimos años. Y si hacemos un zoom acá en Chile, esto no es, se parece a lo que se parece a la mega sequía, o a lo que hemos estado viviendo, pero en realidad es una proyección y muestra que, claro, perdemos del orden del 50% en promedio de precipitación bajo este escenario súper negativo. En esta zona que, como ustedes ven acá, va más o menos de la región metropolitana hasta la región de los lagos. Así que un Chile muy cálido y muy seco. Y naturalmente un Chile muy cálido y muy seco, que ya lo estamos experimentando, significa cambios hidrológicos muy dramáticos, por lo menos a nivel superficial, menos nieve y por supuesto un periodo de estiaje mucho más marcado en el futuro, ¿cierto? Con todas las consecuencias que eso se empieza a encadenar con hidrología, agricultura, etcétera, producción de alimentos. Pero, y ya estoy casi por terminar, nuevamente insisto, no sé quiénes están en la audiencia, algunos más jóvenes, otros de más edad. Los jóvenes tenemos, y todos en realidad tenemos mucho que decir. Esto uno podría decir, estamos listos y nos vamos para la casa, no hay nada más que hacer. Este no es el pronóstico, no es lo que va a ocurrir, es lo que podría ocurrir. Y ahí quiero retomar esta idea de que el futuro es abierto, ¿verdad? Y por supuesto que si nos vamos por el escenario más negativo, en que metemos mucho CO2, que se llama el escenario RCP 8.5, el planeta se calienta mucho y Chile se seca mucho. Pero si nos vamos por un escenario más optimista, en cualquier escenario, lamentablemente, el camión está en movimiento y Chile va a continuar esta senda de secamiento por varias décadas más y de calentamiento. Pero el nivel es muy importante, ¿verdad? Es distinto que uno le digan, oye, va a perder el 10% de tu sueldo, a que te digan, va a perder el 55% de tu sueldo en forma promedia. Yo prefiero perder el 10% al menos. Y por supuesto, eso no solamente hay consecuencias en Chile, acá hay una figura que muestra las consecuencias, por ejemplo, en ecosistemas. Claro, si uno está en un grado, algunos sistemas muy sensibles, como los arrecifes de coral, empiezan a sufrir. Pero si estamos en 2, 3, 4 grados de calentamiento global, hay un riesgo de extinción muy notable de muchas especies. Así que la cosa se va haciendo muy grave a medida que va pasando cuando uno tiene estos escenarios tan negativos. Pero dónde nos vamos a mover todavía no sabemos. Hay signos positivos y quiero terminar con noticias buenas y noticias malas. Las noticias buenas es que la humanidad, como nos pasó con el ozono, ya se dio cuenta ciertamente del problema y dijeron, tenemos que hacer algo y tratemos de limitar a 2 grados el calentamiento. Acuérdense que ya llevamos 1,1, así que 2 grados suena como algo que tenemos que hacer. No llegar a esos 5 grados extra que nos da el RCP 8.5. Así que ya tomamos conciencia y eso partió del 2015 con un acuerdo internacional muy importante. Eso se ha reflejado, eso una cosa es decirlo, pero para que ocurra, como yo les decía, este es un problema básicamente de cuánto CO2 echamos en la atmósfera y eso tiene que ver mucho con la energía y esa energía está empezando a florecer la energía verde, ¿verdad? Por ejemplo, la solar, la hidro de distintas características, la eólica, etcétera. Y este mapa efectivamente muestra cómo ha sido ese crecimiento de la energía. Así que eso también parece una muy buena noticia, ¿verdad? Ha crecido de manera exponencial aproximadamente la producción de energías limpias. Pero para que tampoco nos vayamos a la casa diciendo, estamos todos listos, no hay nada que hacer,
Déjenme mostrarle el contexto más grande. Ese crecimiento exponencial se refleja en esta parte de acá de la curva. Ahí se ve cómo han crecido las eólicas, la solar, etcétera. Pero fíjense que todavía a nivel mundial, y uno puede meterse a este sitio, Our World in Data, y ver los casos chilenos, el país que ustedes quieran, muestra que todavía nuestra matriz, el consumo básicamente es gas, carbón y petróleo, y eso es mucho CO2. Así que, claro, queremos que este crecimiento continúe, pero hay mucho esfuerzo por hacer. Hay mucho esfuerzo que tenemos que hacer. Y el otro día en este seminario de estudiantes del CRIAM, justamente conversamos con los colegas y con los mismos estudiantes de que lo bueno es que podemos hacerlo, pero eso no va a ocurrir espontáneamente. También podemos movilizarnos, ser activistas, pero requiere que nosotros en nuestro laboratorio, en nuestro taller, estemos haciendo estudios, estemos trabajando en soluciones. Hay mucha tecnología y adaptación social también que hacer. Así que quería terminar un poquito con ese llamado. El cambio climático está afectando muchos efectos, tiene muchos efectos. Después también podríamos conversar con José Luis de que no todo tampoco es cambio climático. Si cualquier cosa que pase, no le echemos la culpa al cambio climático, pero ciertamente que es una cosa que ya se estaba manifestando, ¿verdad? En precipitación, en temperatura, etcétera. La atribución, como yo les decía, es muy importante. No tenemos tiempo para hablar de eso, pero cuando uno dice que todo es cambio climático, se coloca como una anteojera y pierde algunas oportunidades, porque hay muchas cosas que son de carácter muy local, ¿ya? Cómo manejamos el agua a nivel local es tan importante como, o tan importante como cuánta agua nos cae del cielo, ¿verdad? Cuánta lluvia nos trae la temporada. Y finalmente la mitigación, que es esta idea de reducir las emisiones y tener un problema menor de efecto invernadero, se puede, ciertamente, y lo estamos empezando a hacer, pero cuesta. No ocurre gratuitamente y no ocurre por arte de magia, ocurre por la ciencia y tecnología que en parte desarrollamos en el CRIAM, en el CR2 y en todo el sistema, bueno, en todo el sistema que está detrás de eso. Así que disculpen si me excedí un poquito en el tiempo, así que hay buenas noticias y malas noticias y lo importante es que tenemos trabajo por hacer y ciertamente lo podemos hacer. Nuevamente, muchas gracias, Belén, José Luis, y dispuesto a escuchar sus comentarios. Creo que puedo apagar ahora la de compartir. Si es que lo necesitamos, puedo volver a esto. Ustedes me preguntan ahí. Bien. Oh, muchas gracias, René. Es bastante impresionante ver lo que tú planteas. Y yo, habiendo nacido en la misma década que tú, pero en un año húmedo, em, creo que nosotros tenemos, en cierta forma, no sé si decir la suerte, el privilegio, pero es la historia de cada uno. Y en mi vida profesional, que va desde mi vida profesional a mi vida estudiante, son casi 4 décadas, me ha tocado ver la transformación del paisaje chileno. Nosotros éramos estudiantes universitarios en un país tremendamente pobre, para qué decir cuando éramos estudiantes de enseñanza media de colegio. Yo tenía a compañeros de colegio con piso de tierra y jugábamos a la pelota con un tarro. Y de ahí vino este cambio masivo que ha tenido Chile con el propósito de superar la pobreza, que se basó en el uso de los recursos naturales. En el caso de la agricultura, que conozco más, hay una modificación tremenda de la agricultura, que pasamos de una agricultura extensiva a una agricultura intensiva que es mucho más vulnerable a la falta de agua, las plantaciones forestales, etcétera. Entonces, tenemos un cambio de paisaje que se produce en paralelo con, con el con este cambio climático que ya lo estamos viendo, la mega sequía, y, y eso, claro, es la tormenta perfecta. Y nosotros lo discutimos en algún minuto, que con esta mega sequía podría haber sido un desastre social y económico, pero en cierta forma nos salvó la tecnología y concretamente el uso masivo del agua subterránea, que ha sido una cuenta de ahorro que no estamos gastando. Entonces ahí hay un tema importante que quería destacar, porque ya lo hemos conversado anteriormente, que la tecnología nos ha permitido usar el agua subterránea, pero ¿hasta cuándo? Entonces, no sé, quería dejar abierta esa pregunta. Completamente de acuerdo, José Luis. Bueno, como yo soy climatólogo, enfatizo la parte de la componente climática, naturalmente, pero hasta un climatólogo se da cuenta que hay muchas otras cosas ocurriendo en paralelo, ¿verdad? Por eso es que insisto yo, el cambio climático es un telón de fondo
sobre el cual hay cambios que son iguales o incluso más rápidos. Como decías tú, el uso de agua en agricultura, en industria, es igualmente potente. Básicamente uno tiene dos curvas, ¿verdad? Tiene la curva de oferta, lo que nos cae del cielo y que es limitado y que además va a la baja, y la curva de demanda. Eh, Ahora, efectivamente, uno dice, oye, pero ¿cómo no se cruzan todavía esas curvas? De hecho, si uno hace el cálculo, nosotros estamos también trabajando siempre mirando estos balances hídricos. En régimen natural, uno diría, en muchos lugares ya se cruzaron esas curvas. Claro, a nivel de año, a lo mejor después viene un año lluvioso, se puede recuperar. Y no hemos llegado a ese año cero, como dices tú, y por el contrario, en algunas partes ha florecido y ciertamente uno recorre ciertos lugares. Claro, la cosa es bastante desigual, uno ve parches y cerros muy secos y ve plantaciones agrícolas. Y ahí también yo también soy súper respetuoso de eso, porque hay gente que se indigna por ver esas plantaciones agrícolas, ¿cierto? Pero bueno, si a nosotros nos gusta comer tomate, a mí por lo menos me gusta comer tomate con cebolla, eh, y ahí viene esta idea de repente media maniquea, así como que tenemos que suspender eso. No, no, pues si los alimentos están para que los consumamos. Ahora, ¿quién los consume? Después hay otro problema de distribución, ¿cierto? Pero ciertamente los recursos eventualmente uno necesita ocuparlos. Y como dices tú, soy de todos los que tienen la esperanza de que podemos hacerlo, pero hay que tener mucho cuidado, y ahí también yo soy claro en decirlo, ¿cierto? Bueno, uno tiene como la idea de que la tecnología lo va a solucionar todo, pero todos los recursos finalmente son finitos y por lo tanto también, aparte de, como dices tú, ocupar el agua subterránea, tenemos que tener esa mayor eficiencia, y eventualmente esa eficiencia muchas veces se traduce sencillamente en una mayor cantidad de área regada. No es que uno ahora con la misma agua o con menos agua riegue lo mismo, sino que con la misma agua riega más. Eh, Ahí hay un equilibrio entre efectivamente un desarrollo que puede ser a nivel individual, grupal, de país, etcétera, eh, pero balanceando eso, porque las soluciones tecnológicas, y yo soy ingeniero también y nos gustan mucho, pero uno se da cuenta que en algunos casos las soluciones tecnológicas de hoy son un problema para mañana. Y yo creo ahí volviendo, y tú lo has visto harto, José Luis, y especialmente la gente del CRIAM, el agua subterránea la tenemos que tratar con cuidado, porque además es un recurso que no sabemos bien, como decía yo, el saldo de la cuenta tiene un más menos, una incertidumbre grande. Exactamente, tenemos un problema que estamos usando un recurso que se recargó en épocas de abundancia y que ahora estamos comiéndonos el ahorro y no sabemos bien cuál va a ser la recarga en el futuro, porque depende de las precipitaciones. Y en general, a mí por lo menos lo que me ocurre es que estos ciclos de 4 años de gobierno con distintos, no sé si usarla, no, no quiero ponerte en un problema, pero solamente quiero decir que yo en mi caso, algunas veces me siento un poquito, bastante más de un poquito, bastante complicado y angustiado porque veo que cada 4 años cambiamos de USIC a SAC y de SAC a SIC y no se mantiene una política de Estado consistente de hacia dónde vamos como país. Y en este caso quiero destacar algo que tú mencionaste, que es el éxito que se menciona en cuanto al tema del agujero de la capa de ozono. Entonces ahí hay un mensaje, sí, sí se puede. No sé, ¿tú piensas que es posible que nos pongamos de acuerdo al final? Yo creo que sí, José Luis, soy de los todavía optimistas. Y pienso que de todas maneras sí, 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 sí se puede, pero el desafío es gigantesco. Antes de ir a la cosa más local, el problema del ozono tiene similitudes con el problema del cambio climático, pero no es igual. En primer lugar, el culpable, entre comillas, era mucho más claro. Bueno, era el CFC. El tamaño de esa industria no era tan grande como los combustibles fósiles. Todos dependemos de la energía, y meternos en la cabeza de que no es que haya gente particularmente mala, sino que de alguna manera necesitamos energía para movernos, para calefaccionarnos, y la ocupamos, también es un problema cultural relevante. El otro era un poquito más como restringido a un nicho tecnológico. Además, habían sustitutos de los CFC mucho más a la mano.
Acá nuevamente, para cambiar la materia energética, como mostraba, las renovables, que en algún momento también les vamos a encontrar algo malo, ¿verdad? Seguro que después vamos a decir, oye, ¿qué hacemos con todos estos paneles solares o todos estos molinos de viento que se empezaron a oxidar? Y se van a empezar a arrumbar. Sí, de nuevo, las soluciones de hoy son eventualmente problemas para mañana, pero bueno, aún así, olvidándonos incluso de eso, eh, la sustitución no es tan fácil. Pero de nuevo, yo creo que la humanidad es ingenua e ingeniosa y lo puede lograr. Ahora, yendo a la cosa más local, efectivamente, yo también siento eso. Es difícil para un país que está todavía en vías de desarrollo, aunque de repente nos pasemos el rollo de que ya nos desarrollamos, por supuesto que no. ¿Cuál es el desarrollo? O sea, ¿vamos por la potencia agroalimentaria o vamos por la minería o vamos por el retail? Yo creo que ustedes fueron muy sabios al colocar en CRIAM agua para la industria de la agricultura y la minería. Yo creo que es inescapable que ambas son cosas que ocurren en Chile, ¿verdad? Y pienso de nuevo de que se pueden hacer, tenemos que hacer nosotros nuestro aporte desde la academia, y yo creo que tarde o temprano el mensaje está permeando. Yo creo que estamos en un nivel intermedio, en que antes, hace 20 años atrás, uno hablaba de esta cosa y decía, ¿de qué estás hablando? Ahora, un poco, y lamentablemente, al menos si algo bueno ha tenido la mega sequía, es que nos puso en una conciencia de que el clima está cambiando de manera intensa acá en Chile Central, aunque la mega sequía también tiene otros componentes, pero claro, uno le pregunta a cualquier persona, ¿ha cambiado el clima? Es cosa de mirar, bueno, ustedes tienen más nieve en la cordillera, no sé si lo que está ahí es tu ventana o es una foto, pero algo de nieve tienen ahí en Chillán. Acá en Santiago, yo miro en San Ramón, nada, y estamos a 13 de junio. Acá es una foto, ¿no? Ah. Eh, pero quiero dejar, mira, me están llegando varios WhatsApp y me dicen que deje espacio para preguntas, así que, Belén, yo creo que no quiero acaparar a René, así que si tienes preguntas del público, René, Belén, por favor. Pido las disculpas del caso, estoy con un problema técnico en el computador que me silencia el micrófono, no sé por qué. Quizá hay demasiadas preguntas y quieren, vamos a dar paso entonces a darle cierto la voz a aquellas personas que han estado súper pendientes de la presentación, que han estado atentos también a la presentación de datos. También tenemos muchos saludos, mucha gente nos ha dicho excelente presentación, interesante también. Me parece que fue muy adecuada la reflexión, también profesor René se lo aprovecho de decir de el futuro es abierto, ¿cierto? Todavía queda mucho por hacer y justamente estos centros de investigación como el CR2 o el CRIAM creo que tienen mucho que aportar pensando justamente en que el trabajo que se hace es de manera interdisciplinaria. Pero bueno, vamos a revisar las preguntas de la audiencia y la primera es de Eduardo Mella que dice, muy buena presentación y la consulta es, debido a este cambio climático, ¿piensa usted que a futuro la forma de precipitación en nuestro territorio sea principalmente por lluvias conectivas en vez de lluvias debido a sistemas frontales? Gracias, bien experta la pregunta del colega. Las lluvias estas convectivas de verano, también, siempre uno mira en verano la cordillera y ocurren de vez en cuando. Mira, no, yo creo que eso va a seguir más o menos parecido. Lo que pasa que, claro, las lluvias de invierno cada vez tenemos menos sistemas frontales, río atmosférico, cosas de ese tipo que nos vienen del Pacífico, ¿verdad? Pero no es que vayan a ser sustituidas por la otra. Por último, si la sustituyera, al final a uno le interesa que caiga agua, claro, tienen su riesgo también las tormentas convectivas, pero lamentablemente lo que pasa es que tenemos menos actividad frontal, menos sistemas de latitudes medias que nos están llegando, más que una sustitución. Ahora, también uno tiene esta idea de que es tropiconce y todo lo que me dicen cuando voy para allá, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que antes uno tenía más tormentas y seguramente había un mix de tormentas que duraban más, tormentas que duraban menos. Ahora nos están llegando menos y también son más cortas. eh, pero yo no veo una sustitución, un cambio de régimen, sino que lamentablemente una disminución. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. Tenemos hartas preguntas, así que vamos a seleccionar un par. La siguiente dice, ¿hacia dónde debemos enfocar nuestras energías, investigaciones, ideas, gestiones a corto plazo para hacer cambios ya? ¿Qué es lo más urgente? Bueno, eso también lo discutíamos y también seguramente José Luis, los colegas del CRIAM tienen su visión. Mira, yo siempre lo planteo de la siguiente manera y eso también un poquito topa con lo que decía José Luis respecto a cómo los gobiernos, cualquiera sea, tienen 4 años para hacer cosas, ¿verdad? Y esto, claro, el cambio climático está ocurriendo, pero igual suena así como que está cambiando lentamente, etcétera. Y bueno, para más uno muestra estas proyecciones de largo plazo.
Yo diría que lo que hay que enfocarse es los problemas ya están ocurriendo, ¿cierto? Hay problemas de todo tipo, todos tenemos problemas, pero en particular en clima tenemos incendios forestales gigantescos, tenemos déficit hídrico en gran parte del territorio, en parte donde hay sequía, incluso partes donde no hay sequía, igual hay problemas de escasez hídrica. Entonces, desde la perspectiva de hacer cosas, tiene que enfocarse, y desde la perspectiva de los que van a hacer cosas, ¿cierto? La municipalidad, el gobierno regional, el gobierno nacional, ellos van a hacer cosas para lo que está ocurriendo ahora. El ojo que tenemos que tener es que esas soluciones que implementemos sean resistentes al cambio climático, ¿ya? Porque sería re fácil pensar, volviendo al tema del agua, decir, oye, supongamos que hay una sequía corta, bueno, en ese caso me parece súper razonable, agujeríamos un poco más y saquemos agua del agua subterránea. Pero si ya me dicen el cambio climático me va a traer menos precipitación, bueno, al final el agua subterránea está ahí porque se ha recargado y por lo tanto esa no es una solución sustentable, ¿ya? Traer un iceberg tampoco es muy sustentable, aparte que es caro, etcétera. Entonces, volviendo a la pregunta, yo creo que hay que mirar el presente ya tiene suficientes problemas, ¿cierto? Y hay que tener soluciones, especialmente también todo escala un poquito con el tamaño de mi proyecto, de la cosa que estoy enfrentando, pero para todo, imagínense, para cualquier inversión, vámonos al mundo nuevamente agrícola, en que la gente dice, bueno, yo voy a estar 20 años acá, ese ya es un plazo suficientemente largo y ya está sufriendo el cambio climático. Entonces, la solución tiene que ser pensada de manera robusta al cambio climático, pero la solución es por un problema que ocurre hoy. Nadie, hasta a mí me cuesta arreglar la gotera que va a ocurrir en mi casa en 20 años, pues yo arreglo las goteras que ocurren ahora, o el panel solar o el problema de energía que tengo ahora. Así que mirando el ahora, pero con una previsión del futuro, dado que sabemos hacia dónde va la micro, o el camión o lo que ustedes quieran, ¿cierto? Tiene que ser resistente a eso. Pero mucho énfasis en la solución al problema actual. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. Nos consultan, ¿qué pasa con los otros gases que estamos emitiendo como humanidad? ¿Hace modelamiento predictivo con todos estos gases incluidos en la sopa? Exactamente, es una sopa muy, muy compleja, ¿verdad? Los modelos, yo de nuevo hice una sobresimplificación, pero en esencia los modelos lo que resuelven, lo que calculan, es la temperatura, la humedad, los vientos. Todos esos gases entran como una condición que uno les va prescribiendo. Y claro, prescribe el CO2, prescribe el metano, prescribe el óxido de nitrógeno, y todo eso hacia el pasado son observaciones. Y nos pegan bien cuando uno mete esas condiciones pega bien con lo que se observa en la naturaleza en temperatura. Hacia el futuro también uno prescribe todas estas cosas y ahí es donde vienen estos escenarios de desarrollo y por eso es que es la incertidumbre, porque uno no sabe por cuál escenario va, pero dentro de cada escenario es consistente y tiene todos los elementos de la sopa que decía ahí él o la colega. Perfecto. También nos consultan si existen tecnologías incipientes que permitan capturar dióxido de carbono atmosférico, mineralizándolo para fijarlo en la Tierra y así descargar la atmósfera. Ahí, a lo mejor después también José Luis si quiere complementar, existen esas tecnologías, hablamos del secuestro del carbono, uno tiene un balance entre cuánto emite y cuánto captura, también hay procesos naturales que capturan carbono y otros que emiten, pero eso están como balanceados. Entonces, efectivamente, hay sistemas de secuestro de carbono. Ahora, es una tecnología, eso todo cae dentro de lo que se llama geoingeniería y es bien complejo porque uno podría decir, en vez de emitir menos, voy a absorber más. Gran parte de la estrategia, de hecho, nacional chilena, una parte importante, apuesta a que las plantaciones forestales van a absorber una cierta cantidad de carbono. Ese es un juego, al menos yo diría que hay que mirarlo bien, los países lo hacen, incluso países que para nosotros son referentes como Nueva Zelanda, ellos activamente le llaman el carbon farming, pero que básicamente es plantar pino y los pinos después mandarlo a alguna parte. El problema, uno, que los pinos se pueden quemar, como lo hemos visto en la última época, y ahí todo el carbono almacenado se nos va o se puede degradar y también va a volver. Así que existe, pero esa tecnología hay que mirarla bien. No sé si José Luis quiere comentar al respecto. A lo mejor ustedes tienen más experiencia ahí en Criam. No tanto directamente yo, hay otros colegas que trabajan, pero sí es un tema importante lo que tú dices, o sea, podemos plantar pino, pero después, en el caso de un incendio forestal, una parte se va a quemar y otra parte, bueno, siempre la madera, me enteré la semana pasada que incluso los árboles quemados los pueden aprovechar, pero hay un proceso de transformación. El tema es que eso es lo complicado del secuestro, lo mismo que se hablaba con los residuos nucleares en algún minuto, de algún momento van a volver y el secuestro de carbón siempre va a ser el mismo tema.
Entonces también tenemos que ir con la adaptación y en el sector agrícola quizá un tema relevante es la adaptación de nuestra agricultura. Esa es una palabra clave, ciertamente, claro. Uno puede mitigar emitiendo menos, secuestrando más. Yo creo que lo más importante es emitir menos, pero también hay tecnologías que ya están, pero ahí nosotros no trabajamos específicamente en eso. Perfecto. Con la última consulta de la jornada, en virtud también del tiempo, dice, se han hecho estudios de modelación que regionalizan los estudios de cambio climático, como el que mostró en una slide para el periodo 2070-2100. ¿Hay nuevas iniciativas que incorporen este tipo de modelación regionalizada para Chile, considerando, perdón, que se me fue la pregunta, considerando los últimos modelos de cambio climático? Sí, mira, constantemente, tampoco hay que hacerlo todo de nuevo, pero hemos ido avanzando en esto, en esta regionalización. Acá debo hacer propaganda a un proyecto que hicimos hace bastante tiempo atrás y habían colegas también de distintas universidades, de la UDD, de la Universidad de Concepción, etcétera. El proyecto se llama ARCLIM, Atlas de Riesgo Climático. Y efectivamente fuimos a muchos sectores socioeconómicos y ambientales viendo cuál era el impacto del cambio climático. Eso se sustentaba sobre las modelaciones regionales más recientes que tenemos de cambio climático. Entonces, si uno googlea ARCLIM, creo que es un proyecto que finalmente lo impulsó el Ministerio del Medio Ambiente, así que creo que es arclim.mma.gov.cl, yo se lo puedo enviar después, va a encontrar, no sé si lo último, pero bastante reciente. Eh, las cosas se pueden regionalizar y uno siempre aprende un poquito, no han cambiado demasiado y de nuevo, la mayor incertidumbre acá, siempre recuerden que lo que estamos mirando ahí es este escenario más o menos pesadito, pero claro, en términos de, como decía José Luis, en términos de adaptación, si uno quiere adaptarse, uno no puede escuchar cantos de sirena y decir, no hay nada que adaptarse, está todo bien, uno quiere saber cuál es lo peor. Ahora, las cosas siempre pueden ser peor, pero uno quiere saber uno más o menos malito. Para adaptarse, uno tiene que prepararse a lo peor, ¿verdad? Y esa fue precisamente la intención del ArcClean, así que les recomiendo al colega interesado ahí, la colega, que le miren esa página. ¿Mm? Perfecto. Muchísimas gracias entonces, doctor René Garro, por habernos acompañado en esta actividad. También, por supuesto, al profesor José Luis Arumí, que estuvo en la instancia, cierto, de conversación posterior a la charla. Y también queremos agradecer a todos y a todas a quienes nos acompañaron en el ciclo de charlas hoy, en el que presentamos el tema Nuestro clima cambiante, observaciones, proyecciones e incertidumbre, junto al doctor René Garro, director del Centro de Excelencia FONDAP de Investigación del Clima y la Resiliencia CR2. Como siempre, los queremos invitar a seguirnos en todas nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Siempre nos van a encontrar como @CRIAM. Además, queremos aprovechar de invitarlos a que participen el próximo martes 20 de junio a las 15 horas en el seminario online hacia la sustentabilidad de la industria del litio desde los recursos hídricos, una mirada de las comunidades, tecnologías de extracción y la economía, que transmitiremos en vivo por nuestro canal de YouTube. En el chat de la transmisión vamos a dejar el enlace para que puedan inscribirse porque es totalmente gratuito. Además, les recordamos que este y todos los ciclos de charlas de CRIAM los pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube. Así que con eso nos despedimos por el día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente a ambos por habernos acompañado en esta jornada y nos vemos, ¿cierto?, en una próxima actividad. Que estén muy bien.